Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero hayan pasado un lindo Todos Santos junto a su familia. Por una parte, comunicarles, ¿no? Como habíamos quedado de acuerdo por mensaje, ayer estaban teniendo algunos problemas para ingresar al cuestionario. Está habilitado, ¿no? Ya lo he habilitado desde la hora que hemos quedado y va a estar habilitado hasta las 19:30, ¿ya? Hay un detalle, hay algunos que sí efectivamente pudieron ingresar en el día de ayer, ¿no? Y dentro del periodo, las horas que estaba previsto, que no son muchos, son como tres o cuatro estudiantes que incluso ya tienen calificación, ¿ya? De algunos, bueno, su calificación estaba un poquito baja. Y para equilibrar un poco las cosas, bueno, generalmente como hemos quedado y normalmente les comento, tienen dos intentos para el cuestionario, ¿no? Entonces, los que han podido ya realizar y han entrado el día de ayer, en realidad para toditos en general van a tener tres intentos. Entonces, los tres intentos es promediable, así como hemos estado trabajando. Y bueno, van a tener hasta las 19:30 para poder elaborar el cuestionario, ¿ya? No se olviden, hay otra tarea que ya es actividad, no es cuestionario, que tenemos pendiente para esta semana, la tienen que entregar esta semana. Esa, si es que hubiese la necesidad o no han podido trabajar, obviamente, la siguiente sesión que tenemos, que es el día jueves, podemos coordinar, porque ese trabajo, como les había comentado, no es para el primer parcial, ese ya va a ser para el segundo, entonces les podría dar un poquito de holgura para que entreguen, ¿ya? Pero eso vamos a coordinar el día jueves. Si es que fuese necesario que les dé algún tiempito más para que puedan terminar, ¿ya? De esta manera, entonces, bueno, el cuestionario ya está habilitado, ya saben, tienen tres intentos. Eso más que todo para los que han podido ya resolver el día de ayer el cuestionario, que como les decía, no son muchos. Y la actividad que tenemos pendiente, que es del diagrama de Ishikawa y del análisis de modos de fallos y efectos, eso va a quedar pendiente el día jueves, que tenemos también clases para coordinar una nueva fecha de entrega si es que requieren, ¿no? Ahora, si no requieren y tal vez ya quieren deslindarse y hacerlo su trabajo, que yo les recomendaría para que no se acumulen, entonces no hay problema, mantenemos la fecha. ¿Sí? Entonces, de esa manera, bueno, lo que vamos a hacer hoy día, como habíamos comentado ayer, eh, voy a aprovechar y antes de entrar con el siguiente tema, que es lubricación, vamos a ver un tema que es mecanismos y modos de fallo, ¿ya? El documento que vamos a ver ahora ya lo tienen como diapositivas en la plataforma, entonces ya lo pueden descargar. Esta parte de mecanismos y modos de falla se los quiero mostrar porque de alguna manera tal vez les podría ayudar a, más que todo para la parte mecánica, a elaborar la tabla de análisis de modos de fallos y efectos. Esto en el siguiente sentido, porque vamos a ver algunos tipos de falla que se dan en algunos componentes mecánicos que son bastante usuales, ¿ya? Muy bien, entonces hemos aclarado algunas cosas. Les voy a compartir la pantalla para que empecemos con las diapositivas. Y bueno, hasta que las terminemos, tipo 6:30, tal vez un poquito más. Y después de eso ustedes puedan completar sus cuestionarios, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, ahora ya les estoy compartiendo la pantalla. Tenemos acá las diapositivas, entonces les estaba hablando de algunos mecanismos y modos de desgaste, ¿ya? ¿A qué se refiere los mecanismos? Es más o menos qué es lo que está influyendo para que haya esa falla. Y los modos de desgaste viene relacionado con qué tan severo es, ¿no? Es como cuando ustedes, por ejemplo, tal vez se lastiman la mano, pueden tener tal vez algún tipo de corte. Entonces, el corte que se vayan a hacer se evalúa de acuerdo a la profundidad con la cual se han hecho el corte, ¿no? Porque tenemos una capa que es bastante superficial en la piel, tenemos una capa subsuperficial que va después de la capa superficial y después de eso ya estamos entrando en temas un poco más delicados, digamos, ¿no? Entonces, los modos de desgaste viene a ser, digamos, la severidad con la cual se está presentando el mecanismo dentro de la pieza, ¿ya? De esta manera, miren,
tenemos uno de los más usuales que se lo conoce como adhesión, ¿no? Adhesión, en realidad, no se compliquen tanto con el término, viene de adherir, quiere decir que las piezas se han adherido de forma instantánea, ¿no? Y eso generalmente se da por el tema de el incremento de la temperatura, que llega a un punto en el cual los metales que tienen contacto, porque generalmente cuando hablamos de máquinas hablamos de piezas que están en contacto, tienen un contacto directo, trabajan por fricción, entonces gracias a esta fricción comienza a haber un incremento de temperatura, ¿no? Si no hay un elemento de por medio que permita la separación y refrigeración de estos componentes, que evite que la temperatura suba, bueno, la temperatura va a seguir subiendo, 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 hasta llegar a un punto en el cual el material se va a fusionar, ¿no? Se va a adherir, y es por eso que se lo conoce como adhesión, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo el aro externo de un rodamiento, la pista del aro externo de un rodamiento, y estamos viendo el rodillo, ¿no? El rodillo que viene en el interior. Entonces, estos elementos que están viendo acá corresponden a ver un ratito, vamos a habilitar el puntero. Estos elementos que están viendo acá, básicamente son adhesiones, ¿no? O sea, es la pieza que se ha adherido en un instante y posteriormente se ha separado con un pedazo ya sea de la otra pieza, ¿no? Entonces, esto de acá es bastante frecuente encontrar en algunas máquinas que tienen escasa lubricación, ¿ya? Después tenemos la abrasión. La abrasión es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un desgaste que es bastante superficial, ¿ya? Y este desgaste bastante superficial se da debido a que las piezas, los componentes que nosotros tenemos, están trabajando con un material abrasivo. En este caso podría llegar a ser el mismo lubricante. Lo que pasa, y es por eso que no es bueno trabajar con lubricantes que estén en mal estado, no solamente que estén en mal estado, me refiero a que sus propiedades hayan variado, sino me refiero también a que eh, hay suciedades. Las mismas piezas comienzan a desprender material, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no cambiamos el lubricante, este material, este lubricante se va a volver abrasivo con esas piezas y vamos a comenzar como a lijar, como a rayar la superficie de las piezas que están en funcionamiento, como estamos viendo en este caso lo que son los dientes del engranaje, ¿no? Entonces, la abrasión se refiere a eso. Después de eso tenemos la erosión, ¿no? La erosión es un grado un poco más severo, por así decirlo, del desgaste, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que estamos creando en la erosión como una especie de rayaduras o surcos, miren. Y esto es debido al material abrasivo. Solo que si nosotros hablamos solamente de abrasión, el nivel al que nosotros estamos afectando es superficial, ¿no? Es bastante superficial. Es como lo que les estaba comentando de las heridas que nosotros tal vez podríamos hacernos por alguna cortadura o algo por el estilo. Eh, Estas cortaduras pueden ser superficiales, que no son severas, pueden ser subsuperficiales, que ya es un grado un poco más severo, la cortadura es más profunda, o pueden llegar un poco más adentro. Entonces, por ejemplo, una cortadura subsuperficial, o sea, que está más adentro de la superficie, ya podría conllevar incluso algún tipo de sutura, ¿sí? Y si vamos más adentro, incluso ya podría ser una cirugía. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a comprometer algún músculo, algún nervio, entonces mucho más complicado. Algo bastante parecido está pasando acá. Esto que estamos viendo en este momento es superficial, ¿sí? Y estos surcos que estamos viendo acá ya son superficiales, o sea, estamos yendo un poquito más adentro, ¿no? Y la erosión nuevamente es un fenómeno que se da generalmente porque tenemos partículas un poco más grandes dentro del lubricante. Miren, estamos hablando constantemente de la lubricación. Entonces son partículas que son un poco más grandes que están dentro del lubricante
que están creando estas rayaduras, estos surcos, ¿no? Después tenemos este otro que corresponde a la fatiga, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado el término de fatiga. A ver, esto como pregunta para cualquiera. A ver, no sé si han escuchado alguna vez el término de fatiga. Sí, Gustavo, se- ¿cómo estás? Buenas noches. Dime, a ver, ¿qué has escuchado sobre la fatiga? es cuando, bueno, a mi conocimiento es cuando le exiges demasiado, ¿cómo lo puedo explicar? A ver. Está bien lo que estás Cuando diciendo. haces un movimiento indebido demasiadas veces, o sea, se le exige más de lo que soporta. Muy bien, va por ahí Gustavo. ¿Alguien más que tenga alguna idea que pueda complementar? Está muy bien, Gustavo, gracias. Muy santos están después de todos santos. Miren, un Miguel, poquito, buenas noches. Álvaro, buenas Perdón, noches. perdón. A ver, Este, esos entre piezas, se podría decir. Hay mucha fricción entre piezas y el material tiene un desgaste muy proporcional. eh, no propiamente, no, se está desviando un poquito de la idea. No, no tiene tanto que ver por la fricción, sino tiene que ver por la aplicación de fuerzas. ¿Ya? A ver, por aquí alguien está comentando, dice la pérdida de resistencia de un material. Muy bien, Luis. Sí, en realidad es una explicación un poquito más técnica. Es cuando las piezas se están gastando. Muy bien, Tami. Muy bien, está bien. A ver, vamos a contribuir un poco a lo que ustedes están comentando. En realidad, miren, la fatiga, para empezar, y esto quiero que quede claro, es inevitable, ¿ya? Que una pieza no esté sometida a fatiga quiere decir que no está trabajando, no está funcionando, la máquina no está funcionando, no está trabajando, no tiene carga. En ese caso, en esa circunstancia, no existe fatiga. Lo que en realidad no sucede, ¿no es cierto? Las máquinas trabajan, por lo tanto, las piezas están sometidas a cargas, están sometidas a esfuerzos, están sometidas a lo que se conoce como flechas, fuerzas, fuerza radial, fuerza axial, fuerza tangencial, ¿no? Están sometidas a cargas, es inevitable. Entonces, es inevitable que haya fatiga. El problema de la fatiga, y de ahí por ahí alguien comentaba, ¿no? Decía, es cuando sobreexigimos. Muy bien, estamos sobreexigiendo, entonces, ¿qué es lo que vamos a provocar? Es como que al hueso de una persona le pongamos tanta carga que comienza a fisurarse hasta fracturarse. Hablamos de dos términos, fisura y una posterior fractura. Esos son indicadores de que hay fatiga en la pieza. Un diente de engranaje se ha roto, inicialmente ha tenido una fisura y posteriormente se ha fracturado. Un eje de levas o cualquier tipo de eje, un árbol de transmisión, ha estado sometido a tanta carga que se ha fisurado y posteriormente se ha fracturado. ¿Sí? Entonces, miren, la fatiga es normal, o sea, está en todos los tipos de mecanismos que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta la fatiga, por ejemplo, dentro de nuestro diseño, tenemos que tratar de evitar que esta fisura, esta fractura aparezca de forma prematura. En algún momento inevitablemente porque el material se está desgastando y hay alguien por aquí que decía, Luis, por ejemplo, que es muy técnico el que has puesto, dice la pérdida de resistencia del material. Entonces, el material va perdiendo algunas propiedades llegando a tal punto de que podría ya tener alguna fisura y una posterior fractura, pero por el tiempo y no precisamente porque se le ha cargado, porque si se le carga en funcionamiento, inmediatamente se fisura y se fractura o no dura mucho tiempo, quiere decir que no han tomado en cuenta dentro de su diseño la fatiga, ¿ya? Entonces, y es por eso que acá miren, perdón, acá estamos viendo un eje de levas que está fracturado. Miren, está completamente fracturado, se ha roto, se ha estido, como algunos dicen, ¿no? Entonces, esto inicialmente seguramente ha empezado con una microfisura o con alguna fisura
que por el tema de la carga ha terminado en una fractura, ¿no? Se le ha sobreexigido tanto que al final ha cedido el material. Entonces, la fatiga se da debido a las cargas. Todas las piezas están sometidas a fatiga. Pero si nosotros tomamos en cuenta dentro de nuestro diseño la fatiga, evitamos que existan este tipo de problemas de forma prematura. ¿Ya? Muy bien. Después de eso tenemos este otro que es un tipo de mecanismo de falla bastante conocido, que es la corrosión, ¿no? La corrosión se da por distintos tipos de elementos. Puede ser, por ejemplo, y esto miren, es un indicador para reconocer si la chapa de inox o el material inox que han comprado es de calidad. ¿Qué es lo que pasa generalmente con los chinos? Los chinos tienen o rayan de alguna manera la superficie de este material que es de acero inoxidable y lamentablemente comienza a oxidarse. Eso nos da a entender que no es acero inox 100% puro, ¿no? Y es lo que hacen los chinos. Entonces, muchas veces he visto que ha sucedido cuando se ha comprado el material, ha tenido algún tipo de desgaste, ha tenido alguna bolladura y por ahí ha comenzado a entrar la corrosión en el material, ¿no? Podría darse también por el tema del lubricante. Miren, nuevamente estamos comenzando a hablar del lubricante. ¿Por qué? Porque el lubricante tiene propiedades anticorrosivas, ¿ya? Entonces, si el lubricante que estamos usando en la pieza, en la máquina, es un lubricante que ya está deteriorado, ha perdido las propiedades que tienen los aditivos anticorrosivos, entonces muy probablemente que esta pieza que ya tiene algún desgaste en la superficie, comience a entrarle la corrosión, ¿sí? Creo que alguien estaba tocando la puerta. Ahí está. Entonces, a eso se refiere la corrosión. Hay otro que es muy importante también, que es este de acá, que se lo conoce como cavitación. No sé si alguna vez han escuchado el término de cavitación. A ver. Ah, la humedad. La humedad también influye en la corrosión, muy bien. Cristian decía las cargas variables constantes, sí. Cargas variables, que no siempre sea una carga constante, muy bien. Ahora, con el tema de la cavitación, no sé si alguna vez han escuchado el término. Es un fenómeno bastante interesante. ¿Nadie? Tal vez el término es nuevo, pero a ver, les voy a tratar de explicar. Miren, existe por una parte la cavitación y la supercavitación. Ahorita vamos a hablar en términos un poco más sencillos solamente de lo que es la cavitación. Aquí estamos viendo el interior de una tubería. Y aquí estamos viendo las hélices de una turbina de esas lanchas que vienen para los ríos, para el agua, ¿no es cierto? El fenómeno consiste en lo siguiente. La palabra cavitación viene de cavidad, ¿ya? Hay dos términos, uno que es explosión y el otro que es implosión. No sé si alguna vez han escuchado esos términos o pueden diferenciar. O sea, ¿cuál será la diferencia entre ambos? Entre implosión y explosión. ¿Nadie? La explosión, por ejemplo, se da en la parte exterior, ¿ya? Yo puedo agarrar y como los mineros, digamos, en la época de conflictos, agarraban, botaban sus cartuchos de dinamita y hacían explosiones, ¿ya? Una implosión no se da en el exterior, se da en el interior, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estas cavidades son provocadas no por explosiones, sino son implosiones, ¿ya? Son implosiones. ¿A qué se refiere la implosión? Miren, yo puedo tener, por ejemplo, acá una tubería de agua, ¿sí? Tengo una tubería de agua y en esta tubería de agua, de forma abrupta, o sea, de forma bastante rápida, estoy cambiando de un diámetro grande a un diámetro pequeño.
El flujo de agua que está circulando por acá va a pasar esto y va a comenzar a generar turbulencias, ¿ya? En este caso, las turbulencias, ¿qué provocan en el agua? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes tienen un botellón de agua y lo agitan? Crean burbujas. ¿Por qué? Porque el oxígeno es parte de la composición del agua, ¿ya? Entonces, aquí internamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, esta agua que está entrando con turbulencias está generando burbujas, ¿sí? Burbujas de aire. Hay una diferencia de densidad, miren, esto es para que se den cuenta. Hay una diferencia de densidad entre las burbujas de aire y el agua. Entonces, ¿qué es lo que tienden a hacer las burbujas de aire con respecto al agua? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor, Inge? Claro. eh, a ver, ustedes han agarrado el vaso de agua, por ejemplo, o el botelloncito, la botellita de agua, la han sacudido, van a ver que en el interior se han creado burbujas de agua. Por la diferencia de densidad que existe entre estas burbujas que se han generado dentro del botelloncito de agua, estas burbujas que son de aire y están en un contenido, en un recipiente de agua, ¿qué es lo que tienden a hacer estas burbujas? Se van a la parte inferior, tienden a ir a la parte superior. ¿Qué es lo que hacen? Van hacia la parte superior mayormente, Inge, y cuando lo destapas o lo abres empieza, digamos, a salir con más presión o con más fuerza. Muchas gracias. Claro que aquí no vamos a abrir porque esto no es un botellón, estamos hablando de una tubería, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder con estas burbujas de agua, o estas burbujas de aire, perdón? Se van a ir aquí, a esta parte, ¿sí? Se van a ir a esta parte. El agua, no se olviden que está circulando por la tubería, está circulando con presión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? La presión con la cual está pasando el agua y esta burbuja de aire que se ha ido a la superficie interna de la tubería, va a provocar que esta burbuja de aire, y el término no es explotar, porque hemos dicho que explotar es afuera, esto está pasando al interior, va a provocar una implosión. Y al hacer una implosión, aquí va a crear una cavidad dentro de la tubería. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estas son cavidades, ¿ya? En el agua, esta turbina que tiene los hélices, le está pasando exactamente lo mismo. Está pasando dentro del agua. Esto al girar genera burbujas, ¿no es cierto? El agua y las hélices están empujando con una determinada fuerza, venciendo la inercia del agua para que el bote se desplace. Están provocando el mismo fenómeno. Están provocando que la presión en el interior que tiene el agua y la fuerza de empuje que está generando esto cree que las burbujas, que las burbujas hagan implosiones acá y provoquen estas cavidades que están viendo en este momento, ¿no? Entonces, a eso se refiere la cavitación, ¿ya? Hay otros fenómenos bastante interesantes con respecto a los fluidos que, por ejemplo, tienen que ver con el golpe de ariete. El golpe de ariete, por ejemplo, es algo que se da cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una tubería. Acá tenemos una llave y cerramos de golpe la llave. ¿Qué es lo que va a suceder? No sé si alguna vez les ha pasado esto. Están corriendo con un balde o con un bañador con agua y frenan de golpe. ¿Qué es lo que va a pasar con el contenido que tiene el bañador? Inicialmente está en reposo. Van a frenar de golpe y el agua va a tender a hacer esto. Va a venir acá a golpear porque han frenado y el agua estaba por la inercia de movimiento que tenía, estaba tendiendo a ir a este lado. Va a venir acá, va a golpear y va a retornar, va a golpear a este lado y así sucesivamente, ¿no? El golpe de ariete provoca algo parecido. El agua está circulando por acá, hemos cerrado de golpe, entonces esto va a retornar y otra vez por la inercia de movimiento que tiene va a tender a retomar la misma dirección. Entonces va a comenzar a golpear. Entonces, no sé si alguna vez se han fijado en algunas tuberías, cuando cierran de golpe las válvulas, esta es una válvula, es una llave de paso, es un órgano de corte que es manual, pero pueden ser también servopilotadas. Entonces, cierran y esto de acá va con las cañerías se van a comenzar a sacudir, ¿no? Entonces ahí entra otro fenómeno bastante interesante que se lo conoce como golpe de ariete, ¿ya?
Después tenemos el ludimiento, ¿ya? El ludimiento, aquí estamos viendo piezas de algunas máquinas en donde nos vamos a enfocar en esto de acá. Esto de acá inicialmente era circular. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Ha cambiado su forma circular. El ludimiento se presenta generalmente por las vibraciones. Nosotros tenemos exceso de vibración. Entonces, esto de acá, por ejemplo, puede estar con algún tipo de ajuste sujeto a la máquina, a la pieza. Y esto de acá, por el exceso de vibración, va a comenzar a ensanchar el agujero, ¿no? Va a comenzar a hacer que poco a poco esto pierda el ajuste y se comience a aflojar, ¿ya? Entonces, eso sucede en algunas máquinas. El ludimiento nuevamente es por las vibraciones. Hay un ejemplo de ludimiento bastante trágico y es por eso que el mantenimiento de los vehículos, como no es un vehículo, ¿no? Los helicópteros, por ejemplo, su mantenimiento es muy minucioso e incluso implica certificación. El trabajo que se hace se tiene que certificar. Y eso es porque está trabajando a una determinada altura, está transportando personas, entonces es una máquina bastante crítica. Una vez hubo un accidente y tal vez si algún rato por curiosidad quieren verlo en internet. Si quieren verlo en internet, lo que sucede en el video, por ejemplo, que yo he visto de ludimiento, en el helicóptero no ha podido ni despegar. O sea, el helicóptero genera vibraciones a alta frecuencia, o sea, son destructivas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha comenzado a girar la hélice del helicóptero. Se ha debido desplazar en altura unos 5 metros, 10 metros y ha colapsado por completo. Y ha sido completamente destructivo para el helicóptero, ¿no? Y eso se ha dado por un mal mantenimiento y por problemas de ludimiento dentro de las piezas del helicóptero, ¿sí? Entonces, el ludimiento se da por la vibración, ¿ya? El fretting es un término de rayaduras, ¿ya? Solo que estábamos hablando en un término superficial, subsuperficial, y este de acá es uno que se lo conoce como severo. Estamos yendo mucho más adentro de lo que vendría a ser la capa superficial y la subsuperficial, pero seguimos hablando de rayaduras, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos visto 3 niveles en realidad, ¿no? El normal, que vendría a ser el superficial. Hay uno intermedio, que va a la capa subsuperficial. Y después de eso tenemos el desgaste severo, ¿sí? Que ya va mucho más adentro. Tenemos las picaduras, ¿no? Las picaduras que pueden darse en algunos casos por cavitación, que es lo que hemos visto en el caso de las implosiones. Podría darse también por materiales abrasivos que hayan entrado acá, ¿sí? O finalmente tenemos el gripado. El gripado va directamente relacionado con la adhesión que hemos visto hace un momento. Cuando hemos explicado la adhesión, hemos indicado de que se da por el tema del incremento de temperatura y hemos mencionado por ahí el tema del lubricante. Estamos viendo acá un pistón, ¿no? Ahí es donde viene el término, yo estoy seguro que alguna vez tal vez lo han escuchado, que tiene que ver con el tema de encallamiento. Es cuando nosotros hacemos trabajar la máquina sin lubricante o con un nivel de lubricante demasiado bajo. Entonces no llega a refrigerar y no llega a separar las piezas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da la fricción entre superficies, hay un incremento de temperatura y finalmente puede llegar a un nivel tan elevado la temperatura que llegue a fusionarse. Llegamos al punto de fusión del metal. Entonces, se da aquí lugar a lo que se conoce como microsoldaduras. Se va a comenzar a soldar. Entonces, en el peor de los casos, esto se va a encallar, ¿no? Y en el peor de los casos, también podría darse de que por el tema de adhesión haya también arranque de material, ¿no? Se han pegado, es como cuando ustedes agarran, pegan 2 hojas de papel con cualquier tipo de pegamento y después las quieren separar. Una de ellas va a ceder, ¿no es cierto? Voy a arrancar y voy a quedarme con una hoja que tiene pegado un pedazo de la otra hoja, ¿no es cierto? Algo parecido sucede acá, ¿sí? Muy bien.
No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Algún comentario tal vez? Está todo bien. Perfecto. Esto que les he mostrado de algunos tipos de mecanismos, espero que les sirva cuando hagan el análisis de modos de fallos y efectos, ¿no es cierto? Porque estamos viendo modos de fallo. Podría ser por adhesión, si es que estamos hablando de componentes mecánicos de la máquina, ¿no es cierto? Eso es para la siguiente tarea que tienen. Entonces, esto que hemos visto ahora es un poco complementario para la parte de análisis de modos de fallos y efectos. La siguiente clase vamos a abordar ya la parte de lubricación, ¿sí? Muy bien, entonces, como habíamos quedado, ¿no? El, el cuestionario, aprovechando que ya está acá la mayoría, ya está habilitado. Hay algunos estudiantes que creo que, bueno, si no han estado al inicio de la clase, lo voy a volver a explicar. Hay algunos estudiantes que ya ingresaron ayer, ¿no? Entonces, y he visto hay algunos que no tienen muy buena nota. Lo que he hecho ahora es, generalmente les pongo, ¿no es cierto?, dos opciones para que puedan volver a dar la evaluación. Entonces, lo que van a hacer ahora es, tienen una tercera más. Entonces, estas personas que ya han dado, tienen una chance más para que puedan mejorar un poco su nota. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, los dejo con el cuestionario. Y la tarea que tenemos del análisis de modos de fallos y efectos y el diagrama de Ishikawa, como les había comentado, el día jueves podemos coordinar si es que tuviesen la necesidad de que les dé un poquito más de tiempo para que entreguen. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, por hoy día estaríamos quedando hasta acá. Les cedo el espacio, el resto del espacio de la materia para que puedan terminar el cuestionario. Y nos estaríamos viendo el día de mañana con los chicos de taller de grado para los siguientes grupos que les toca exponer, ¿no? Muy bien, chicos, les mando un saludo bastante grande, que les vaya muy bien en el cuestionario y nos estamos viendo hasta el día de mañana. Inge, una consulta. Dime, Carlos. La entrega de la tarea de modos de fallos y efectos es para mañana y no tendría que discutirlo ahora, Inge. O sea, si nos daría más tiempo. Por mí no hay problema, entregaría mañana mismo. Si puedes entregar, no hay problema. Los que no hayan entregado y deseen más tiempo, vamos a coordinar el día jueves, ¿ya? O sea, se va a cerrar el sistema, no hay problema. Han visto que yo puedo abrirlo, lo puedo volver a habilitar. Entonces, el día jueves coordinamos si es que requieren más tiempo. Ahora, Carlos, si tú ya lo tienes y tal vez quieres deslindarte, no hay ningún problema. Sí, vas a estar más tranquilo también, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, el día jueves coordinamos si requieren un poco más de tiempo. No hay problema, yo les podría ampliar. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces quedamos hasta acá y nos vemos hasta el día de mañana. Que estén bien, chicos, nos vemos. Chacho, Inge. Entonces sigue, hasta luego. Se lo dije.